Hola, ya estoy por aquí, que se me había caído internet, menos mal que lo puedes solucionar. Las cosas. Estas cosas siempre fallan. Bueno, si quieres, Carmen, le Sí, damos comienzo, ¿vale? ¿vale? Venga, Sí, si me das tu permiso, te voy a presentar un sí, segundito. claro, sí, todo tuyo. Bueno, yo soy Beatriz Halcón, actual vicepresidenta de AFAI. AFAI somos la Asociación de Familias Adoptivas de las Islas Canarias. Y bueno, nosotros trabajamos en dar apoyo, acompañamiento y formación a las personas que bueno, utilizan esta vía para formar una familia. Entonces, bueno, pues quería presentar a Carmen, que nos va a dar un taller muy bonito. Ujú. Bueno, el título ya de por sí es precioso, con un cuento te lo cuento. Y bueno, decir de Carmen que es psicóloga sanitaria, tiene un máster en intervención y mediación familiar en la Universidad de Sevilla. Lo más importante y a destacar es que tiene 13 años de experiencia con familias acogedoras y adoptivas, donde bueno, ha trabajado en los procesos de formación previa a la adopción, en las valoraciones psicosociales de idoneidad, apoyando y asignando a menores a familias acogedoras, en los seguimientos posadoptivos tan importantes, que por eso estamos aquí también. Y bueno, formación de áreas de interés pues para familias de intervención desde el servicio de posadopción en Andalucía, ¿no? Bueno, también no se me puede olvidar decir que hace poquito que ha escrito un libro. Sí. Aquí lo tengo. Es un libro, no sé si se ve bien, pero bueno, Se ve un pelín, lo justo. es un Sí, sí, libro sí. precioso. Ujú. Creo que yo voy a decir unas pequeñas palabras porque a mí el libro, Carmen lo sabe, que me encanta. Ujú. Yo soy mamá reciente y creo que este libro me hubiera venido genial antes de adoptar y ahora que soy mamá muy reciente, me parece que es una herramienta útil, vamos, a nivel máximo. Está hecho con tanto amor y de una forma tan amena de leer que, bueno, yo lo recomendaré continuamente y sobre todo a las familias preadoptivas. Ujú. Gracias, Y Bea. nada más que decir, Carmen, todo tuyo. Ya es suficiente, ya haya sobrado la mitad. Nada, Todo nada. tuyo. Bueno, y además de ser psicóloga, además de esa parte más profesional, hoy vengo a hablar, fijaros, de algo que mucho tiene que ver con la psicología, aunque no se relacione habitualmente, que son los cuentos, ¿no? Porque tiene mucho que aportarnos a nivel psicológico, a nivel terapéutico, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel educativo, a muchos niveles y es algo que me apasiona. Yo digo siempre que si hay dos cosas que me apasionan, una es la psicología de mis niños y otras son los cuentos. Y como no están reñidos en absoluto entre ellos, pues hoy vamos a hablar un poquito de todo, ¿vale? Y lo hacemos rodeada, no lo veis aquí, pero tengo aquí una pila de libros. No soy yo mucho de acumularlos porque es cierto que conozco muchos libros, por suerte porque los regalo muchísimo, ¿no? Aprovecho cualquier circunstancia para regalar libros y tenerlos en mis manos un ratito en la biblioteca. Pero de los que tengo aquí, yo creo que he hecho una buena selección, espero que quede claro, porque cuando quiero decir muchas cosas, hay veces que se pueden mezclar, ¿no? Pero que quede claro sobre todo que tenemos un recurso a nuestro alcance maravilloso, que son los cuentos, que es un recurso físico, palpable, que nos ayuda en muchas cuestiones, en muchas tareas del día a día y que, por supuesto, como papás, como mamás y como profesionales, no podemos dejarlos a un lado porque nos van a aportar algo valiosísimo, entre otras cuestiones, como es favorecer esa vinculación entre los miembros de la familia, ¿vale? Así que yo empiezo hablando de algo que yo también he tenido que ir descubriendo poco a poco, que es para qué sirven los cuentos. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos criado en la generación de los cuentos clásicos, de poco más allá de Caperucita, Cenicienta, los que somos un poquito más jóvenes ya teníamos La Bella y la Bestia en edición de cuentos. Unos cuentos que, bueno, que sí que nos acompañaban, que es cierto que como cuentos clásicos eran un reflejo totalmente, ¿no?, acertado de la realidad que se veía en ese momento, pero que a mí particularmente, por ejemplo, no me enganchaban. Bueno, era una historia ilustrada con unas imágenes que estaba ahí, ¿no? Por suerte, hoy en día, la literatura infantil ha dado un vuelco importante y aunque siguen existiendo esos clásicos, porque tienen que seguir existiendo,
pero hay muchas otras publicaciones ya hechas de un modo más profesional, por decirlo así, ¿no? No con el simple objetivo de transmitir cultura o no con el simple objetivo de contar una historia, sino con un trasfondo mucho más terapéutico. Y eso nos hace, o eso nos ha permitido, que de cara también a la intervención con múltiples cuestiones, por ejemplo, hablamos de valores educativos, ¿no? Valores sociales que imperan en esta sociedad actualmente, podemos encontrarlos en los libros perfectamente. Si hablamos de educación, por ejemplo, en normas familiares, si hablamos de trabajar vinculación afectiva, si hablamos de trabajar con cuestiones un poco menos, quizás menos frecuentes o menos habituales, para ello hay mucho material sobre diversidad familiar, sobre diversidad funcional, sobre diversidad cultural. Hay multiplicidad de temáticas de fondo que nos permiten hacer de la literatura una herramienta, desde mi punto de vista, fantástica para trabajar con nuestros niños. Y no solo, lo vamos a ver también, la literatura infantil actual, los libros no solamente nos sirven para algo, ¿no? Muchas veces me preguntan, oye, ¿me recomiendas un libro para mi hijo que es el tercero de 3 hermanos y su hermano y tiene celos de los mayores? Bueno, pues seguramente y por suerte habrá un libro para eso. Pero los libros no solamente tienen esa utilidad, y lo vamos a ver también, ¿no? Los libros nos acercan a la lectura y nos acercan a la diversión, al ocio y al tiempo compartido, además de enseñarnos cosas. Yo fui descubriendo, como digo, el uso de los cuentos, los voy trabajando en las terapias con mis niños. Rara es, por no decir inusual, pero al máximo, la sesión en la que yo no tengo en mi mesa 2, 3 libros o en la que no sale una temática que yo digo, venga, pues vamos a leerlo a través de esta historia. Y además, algo que a mí me gusta mucho es que nos permite trabajar algo más. O sea, la lectura de un libro no es solamente esa lectura o no debe ser solamente esa lectura, sino que a partir de ella podemos trabajar muchísimas cuestiones. Si estamos hablando, por ejemplo, de un libro, lo iré presentando poco a poco, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un libro que trabaje la ansiedad, pues yo no me voy a limitar a leer el libro y ya está, a leer el cuento y ya está, ¿no? Sino que yo después hablaré con el niño o la niña, con el lector, sobre alguna situación en la que se haya sentido igual o qué le ha parecido la actuación del personaje, cómo podría haberse resuelto la trama de otra forma, con lo cual no podemos limitarnos simplemente a la lectura del libro en sí, no podremos hacerlo, pero si queremos obtener más poder de los cuentos, pues por supuesto vamos después a trabajarlos aún más, ¿no? Es lo que yo hago básicamente con mis niños. Ellos traen una necesidad, traen una temática y yo la trabajo con los cuentos. Además de eso, yo soy mamá y en casa también leemos cuentos porque sí. Bueno, pues antes de dormir vamos a leer una historia, que ahí ya no manejo yo tanto, ahí ya está más la libre elección de mi hija, la mayor. ¿Cuál quieres hoy? Bueno, a mí este no me gusta mucho, pero ella sí. Entonces, también en múltiples ocasiones las que nos podemos beneficiar. Yo creo que todas las historias, incluso las que no tienen un fin pedagógico como tal, todas nos enseñan algo, siempre. Con lo cual, cualquier lectura que tengamos a nuestro alcance nos va a servir para explotar alguna temática, para extrapolar esos conocimientos a otras áreas y siempre nos va a venir bien. ¿Por qué a los niños les atrae tanto este tipo de material, ¿no? Unos niños que además hoy en día están acostumbrados a las pantallas, a lo digital, a lo que no es táctil. ¿Qué tiene de gracioso un libro con páginas que pasar? Bueno, pues mucho, mucho. Mucho, y a mí me sigue sorprendiendo cómo eso, a pesar de las novedades y la atracción que tienen esos otros medios de llegar a los niños, los cuentos siempre serán y seguirán siendo algo sumamente atractivo para ellos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es evidente, ¿no? Primero porque es algo físico. Yo estoy convencida, somos seres humanos y todavía las sensaciones las necesitamos, ¿no? Necesitamos manipular las cosas para que nos lleguen y para sentirlas mucho más. Son cosas que podemos manipular en un formato adaptable a ellos, que puede ser más grande, que puede ser más pequeño, según la necesidad que tenga. Son materiales que están llenos de ilustraciones muy atractivas. Vamos a ver ahora los diversos tipos de libros que nos podemos encontrar, pero siempre suelen ser ilustraciones muy atractivas que a ellos pues les permiten sumergirse en una historia. Suelen ser también personajes animales, personajes infantiles que de alguna forma facilitan la proyección del niño. O sea, al niño le permite escuchar una historia que no es suya, sino que es la historia del personaje, pero que seguramente también tenga mucho que ver con él y seguramente también se identifique con él, pero siempre de un modo lejano,
No es lo mismo, por ejemplo, que yo hable directamente con un niño de su miedo a que hablemos del miedo que tiene el personaje del cuento, de cómo lo resuelve, de qué nos enseña. Es algo menos directo, menos directivo, y sobre todo cuando hay alguna dificultad para trabajar esa dificultad, ese problema, de manera oral, pues a través de la imagen y del cuento se facilita muchísimo más. Como digo, entonces, una herramienta súper fácil, sobre todo cuando a mí me gustan muchísimo los cuentos que consiguen meter a los niños en las historias. Vamos a verlos también ahora. Esos cuentos que se llaman interactivos, porque hacen que además de quizás tener el propio personaje en el libro, además el niño se convierte en un personaje más de esa historia, con lo cual es difícil que el niño no se quede atrapado y enganchado por esa historia, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy me llega gente aún que me dicen es que a mi hijo no le gusta leer, no le gusta que le lea un cuento, es algo que no le atrae, ¿no? Y yo creo que es que pecamos a veces de no elegir el cuento adecuado, ¿vale? No todo vale para todos los niños, como digo, hay que tener en cuenta muchas cuestiones, y yo también sí quería enfatizar un poquito algunas de las que yo, como digo, yo no soy experta en cuentos, yo soy una gran aficionada y tengo un ojo crítico bastante crítico con ellos, ¿no? Pero a lo largo de lo que yo he ido conociendo, hay algunas cuestiones que van a ser fundamentales para que podamos elegir una lectura adecuada a los niños, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, es la edad. A mí me puede gustar mucho el libro que habla de los besitos que nos damos antes de dormir, pero es que mi hijo ya tiene 6 años, 7 años, 8 años, por ejemplo, y es algo que a él ya no le motiva tanto. O para eso lo vamos a ver también los distintos formatos de cuento. Un cuento que está destinado para un niño de 2, 3 años no va a ser en absoluto igual que uno que está destinado para un niño de 6 o 7 años. Aunque, no obstante, lo de las edades puede fluctuar mucho. Puede haber niños algo más mayores que se sientan atraídos por los libros más infantiles y al revés, ¿vale? Pero siempre que queramos acertar, digámoslo así, con un cuento para un niño, tendremos que tener en cuenta, por supuesto, la edad que tiene. La edad y su formato. Hay formatos que son más atractivos. Como digo, esos libros, ahora os enseñaré algunos, esos libros que nos invitan a interactuar suelen ser más atractivos para los niños, ¿no? Porque hay veces que lo que a ellos les hace rechazar un libro, que pocas veces me lo he encontrado, ¿no? Pero si hay algo que les puede hacer rechazar un libro es el exceso de texto sin más. Entonces, ante esa circunstancia, acertaremos mucho más cuando compremos un libro, cuando trabajemos con un libro, si el libro tiene solapas, tiene algo que al niño le haga desplazarse por las páginas, que le haga moverse. Por ejemplo, este tiene solapas muy chiquititas, pero ese se ve ahí, ¿no? Uno de los cuentos que os voy a enseñar. Ahora os lo iré mostrando. Que el cuento esté troquelado, que te permita hacer algo con él, pues siempre va a ser más atractivo. Además, hay que tener en cuenta los intereses del niño, ¿vale? No, yo es que quiero trabajar con mi hijo, pues, su autoestima, por ejemplo. Pero es que al niño no le atrae nada una historia en la que los personajes son todos maravillosos, se quieren mucho y se dicen qué bonitos son, ¿no? O sea, hay que tenerlo siempre en cuenta para enganchar al lector, que hagamos uso de sus intereses. Si al niño le gusta la temática de los dinosaurios, vamos a rodearle de historias de dinosaurios. Que además esas historias de dinosaurios pueden ser informativas, simplemente nos hablen de quiénes son los dinosaurios, cuándo estuvieron. Puede ser que un dinosaurio tenga otros amigos animales y se trabajen las relaciones de amistad, pero siempre, como digo, para acertar tirando de los intereses del niño. Además, que no solo sea instructivo, hay una tendencia también que se ve muchísimo ahora mismo, que son los cuentos para y ya está, ¿vale? Yo estoy a favor de que los cuentos sirvan para muchas cosas y he empezado la charla diciéndolo así. Pero si ese cuento, además, tiene un punto divertido, si ese cuento, además, es interactivo, si en ese cuento, además, está bien ilustrado, si además aporta al niño otra cosa, será mucho más exitoso que si simplemente tenemos un cuento que trata de enseñar, además, trata de enseñar con una parrafada al final. Pues por eso Juan aprendió que era muy importante quererse a uno mismo, ¿vale? No tanto así, sino que el cuento, además de enseñar, sea atractivo para el niño de otras muchas formas, ¿no? No nos quedemos simplemente con el aprendizaje, porque eso puede aburrir a los niños y puede que al final provoque el rechazo al material del cuento en sí, ¿no? Y por supuesto, nunca me cansaré de decirlo porque me parece fundamental, que un cuento será mucho más atractivo mientras mejor esté
editado, mientras mejor esté ilustrado. Como todo en la vida, mientras más calidad tenga, no solamente en el contenido del texto, sino en la ilustración. No es lo mismo una ilustración que haga yo, que no tengo ni idea de dibujar, que una ilustración que esté bien hecha, que provoque el enganche del niño en un tamaño adecuado, con unas expresiones. Este es uno de los libros que os voy a presentar como un libro que la parte educativa es mínima, sino que el objetivo es entretener y divertir, divertidísimo. Pues, por supuesto, si nos encontramos ante una edición de un libro bien hecha, bien ilustrada, será tanto más atractivo para los niños que otro que no lo sea así. Entonces, si tenemos que elegir, como hemos dicho, para acertar, para provocar esa pasión de los niños por los libros, tendremos en cuenta su edad, tendremos en cuenta sus intereses, el contenido. Ojo, no lo he dicho. Tenemos que tener también en cuenta las fases. Por ejemplo, cuando... Me explico. Cuando a mí me dicen, recomiéndame un cuento que trabaje sobre la separación de los padres. Vale, ¿en qué momento estáis? ¿En el previo, en el posterior? ¿Os vais a separar? ¿Ya os habéis separado? ¿El niño convive con los dos padres? ¿Con un...? Vale, no es lo mismo. Aunque hay cuentos sobre temáticas que yo voy a presentar, pero siempre tenemos que tener en cuenta qué contenido tiene ese cuento, ¿vale? Y en qué medida ese contenido se adapta a mi vida, ¿no? Pues que yo quiero un cuento que ya hable de que unos papás se han separado y que vivir en dos casas es algo, bueno, que puede ser hasta bonito. Vale, pues entonces buscaremos algo de esa característica, pero siempre siendo, como digo, siempre siendo crítico, porque no todo vale, porque hay veces que hay muchas historias que están escritas con buena voluntad, pero no nos sirven para trabajar ciertas cuestiones, ¿no? O incluso el trabajo que, o sea, lo que nos permite aprender puede ser hasta contraproducente según qué momento se encuentre el niño, ¿no? Con lo cual, juntando un poco todas estas características, podemos tener un criterio más seguro a la hora de elegir el libro o el cuento que queramos comprar, que queramos regalar o que queramos compartir, ¿no? Con los niños que tenemos alrededor. Además de eso, de esta parte así más introductoria, yo quiero hacer una clasificación porque hablamos de libro o hablamos de cuento, pero en sí la palabra libro, la palabra cuento es muy genérica, hay muchos formatos, por suerte hay mucha diversidad y tenemos formatos diferentes y útiles, como hemos dicho, adaptados a la edad de los niños, desde que son más bebés, desde el momento 1 de vida. Muchas veces la pregunta es, ¿cuándo empezamos a introducir los cuentos? Desde siempre, ¿vale? Que estén al alcance de los niños desde siempre. Desde ese momento hasta vamos a ver cómo otros formatos de cuentos infantiles, de alguna forma, se adaptan también incluso a los adultos, ¿vale? Entonces, os voy a presentar algunos de ellos. Por experiencia con otras charlas, si queréis, lo que puedo hacer al final es pasaros un listado de los cuentos que yo vaya mostrando, ¿vale? Para que no os agobiéis en verlos todos, porque además no voy a poder mostrar todos en profundidad, pero sí dejaros el título, los autores y la editorial, por si tenéis interés en alguno de ellos en buscarlo después, ¿vale? Entonces, como formato, ¿qué tipo de cuentos, qué tipo de libros nos podemos encontrar? Pues mira, si nos vamos adaptando desde los más bebés, este fue el primero que entró en mi casa con mi hija pequeña, que es un bebé especial, un cuento especialmente diseñado para el momento del baño, que es de plástico, que se puede mojar y que además cada vez que se moja aparece un elemento que no se ve a simple vista, ¿vale? Pues evidentemente esto no tiene texto, simplemente es una sucesión de imágenes y el efecto pues es de mostrar que lo que muestra normalmente es el bebé de la familia, este elemento aquí, ¿vale? Para de los primeros que tienen que llegar a casa puede ser algo así. Así, pues esto es en formato tela, lo tengo cerrado porque es un regalo que voy a hacer. En formato tela, blandito, y además este especialmente, si os fijáis, está hecho en 3 colores principales, en negro, en rojo y en blanco, porque serán los primeros colores que el ojo de un bebé sea capaz de discriminar. A veces pensamos que lo más colorido es lo más atractivo para ellos y cuando son muy pequeñitos tendremos que tener en cuenta que su capacidad de discriminación visual no es la que tienen los niños más mayores y con elementos más sencillos y de este tipo de colores que los permiten discriminar, pues será mucho más acertado, ¿no? Como digo, en formato tela, blandito. Por ejemplo, si estamos hablando de primerísimos lectores, ¿no? Digámoslo así. Después, siguiendo hablando de formato, de libros y con los más pequeñitos, hay algunos, como este, de los animales, que es una colección,
que simplemente, de nuevo, sin texto, le presenta al niño o a la niña algunos sonidos de animales, como en este caso. No sé si se escucha un pelín, es un perro que está ladrando y así no hay más que 6 o 7 animales pues que nos descubren cómo suenan, ¿vale? Entre otras muchas cosas, los cuentos nos van a permitir desarrollar el sentido auditivo. Pues, por ejemplo, presentándole a los pequeñitos libros que simplemente nos muestran cómo hacen los animales, ¿no? Desde pequeño les estamos enseñando, ¿no?, cómo hace el perro, cómo hace el gato. Pues con el apoyo del libro será más fácil y además ellos empiezan a manipular un elemento que les va a acompañar. Los libros nos acompañan toda la vida, ¿no? Así que mejor que empecemos pronto a hacérselo tocar y palpar. Pero también hay libros, incluso, que son libros perfectos para ser cantados. Hay mucha variedad de libros para los pequeños y no tan pequeños, ideales para ser cantados y que, como en este caso, que se llama Le pondremos un bigote, es una colección de cuentos que tiene Convel. Al final de todos los cuentos aparece un código QR y ese código te redirige directamente a la canción del cuento. Por si no queremos cantarla nosotros, pues está cantada. O si queremos aprendérnosla y cantarla, pues mucho mejor. No sabéis lo que les gusta, claro, a esas edades, cuando son pequeñitos, hasta los 2 o los 3 años, que les canten un cuento. Mi hija pequeña, a mí me encanta, tiene 1 año y medio ahora, y coge el cuento y lo primero que hace es bailar, ¿no? Como diciendo, cántame, mamá, cántame la canción del cuento. Y a mí me alucina cómo ellos mezclan esas dos historias. Por ejemplo, con este le pondremos un bigote, que es, de nuevo, en formato, para los más pequeñitos, formato cartoné, páginas duras, y lo que va haciendo es una comparación entre distintos elementos y las partes del cuerpo, ¿vale? Una cereza, que es como la cabeza, con 3 hormigas forman la barriga, con 2 linternas tenemos las 2 piernas, de tal forma que al final hemos creado ese monigote con elementos que se están relacionando con partes del cuerpo del niño. Es decir, tenemos un libro fácil de manipular, pequeño, de cartón, cantado y que además le enseña las partes del cuerpo, asimilándola con objetos cotidianos. Pues imaginaros la cantidad de aprendizaje que puede haber también en estos cuentos, como digo, cantados. Otro tipo de cuentos o de libros son los que tienen texturas. No lo notáis, pero aquí hay un sol y el sol es muy blandito. Aquí hay peces y algunos de ellos, aquí está, en las burbujitas están troqueladas, tienen interior. Si lo abrimos, además, hay pestañitas, pero sobre todo, pues aquí hay un tomate. Este tomate también tiene textura, que puede ser suave, puede ser rugosa, como la de este sol, ¿vale? Y así desarrollamos también las habilidades sensitivas. Si hemos dicho que antes trabajábamos el oído con los cuentos cantados, pues aquí trabajamos el tacto con los cuentos que nos permiten tocar. Y en este caso, pues además, se trabajan los colores. Esta es una colección también de Usborne que trabaja mucho contenido educativo. En este caso son los colores y lo hace también a través de las texturas, ¿no? Ideales también para los más pequeñitos. Y algo que les encanta a los niños, pero para lo que hay que tener una edad, esto sí es cierto, son los libros con solapas, ¿vale? ¿Por qué hay que tener una edad? Porque terminan todos rotos, sin duda, ¿no? Que terminen rotos es significativo de que sea usado, pero cuidado con los más bebés. Libros como estos, este es Cucutras, DSM, que nos permite jugar al Cucutras, pero en la versión libro. Pues se van presentando diferentes animales que el niño tiene que levantar la solapa y averiguar quiénes son, ¿no? ¿Quién está aquí? Soy yo. Hasta que al final, el último de los que aparece, pues el propio niño. ¿Y este quién es? Pues este eres tú. Que además también está trabajando el autoconcepto y el reconocimiento del propio niño en la imagen. Pues estos con solapas, geniales, pero por ejemplo a partir de 1 año, así que ellos ya pueden manipular, año y pico, pueden manipular algo mejor. Y si hablamos también de solapa, también tenemos los cuentos con elementos móviles. Mirad este de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Que sale. Esta es la colección del osito Tito, que también es fantástica a partir de 1 año, a partir de 1 año y medio, donde los niños con sus deditos, es muy gracioso cómo meten los deditos en las piezas y los mueven. Les llama la atención. Como son piezas rígidas, no, bueno, yo tengo unos rotos, por aquí hay algunos rotos, pero quiero decir que suelen ser fácilmente manipulables por ellos, sin el riesgo de que los rompan en exceso. Pues esto también va a resultar sumamente atractivo.
Por ejemplo, aquí el osito Tito nos presenta una aventura submarina, pero hay muchos más. Ya estos sí tienen un poquito de texto, aunque no sea mucho, pero ya también vamos iniciando al niño en la lectura, ¿no? De alguna forma, la lectura por parte del adulto. Otro tipo de cuentos que existen de libros son los pop-up llamados, son los desplegables, y este es un claro ejemplo de ello. Este es un libro que si me decís, mi hijo tiene 1 año y medio, 2 años, ¿qué libro le compro que le pueda gustar? El Pollo Pepe, sin duda, sin duda. Exitazo siempre de la editorial SM. Y el Pollo Pepe, este sí que está estropeado en mi casa porque se ha leído mucho, tiene, ¿veis?, estas formas desplegables. Te va presentando la historia de un pollo que, como come mucho, pues tiene una gran barriga, tiene un pico muy fuerte, como este, ¿veis?, que además se mueve, tiene unas grandes patas, pero si grande es el Pollo Pepe, a ver si puedo enseñarlo, más grande aún todavía es su mamá. Es un final, bueno, un poquito dulce para un cuento en ese, como digo, en esa edición pop-up que resulta muy, muy llamativo y que facilita que los niños pues les atraiga, ¿no? Interactúen un poco más con esos álbumes. Para un poquito más mayores, pero también en pop-up está esta maravilla que es Las jirafas no pueden bailar, que nos sirve para trabajar la autoestima, la superación de dificultades, que si el Pollo Pepe es un primer pop-up ideal para los más pequeñitos, este es para algo más mayores, como digo, y que nada más abrir sus páginas, pues nos deleita. Aquí os presento a Chufa, que es esta jirafa que no se cree capaz de hacer muchas cosas, pero que por suerte y con el tiempo, pues lo consigue. ¿Veis? Chufa en esta historia es una historia en 3 dimensiones, entonces se eleva y nos va enseñando cosas. Es un libro que hasta está tan bien hecho que hasta suena. Porque aquí hay un grillo, no se ve bien, al que le crujen las patitas y al abrir el cuento cruje. O sea que es como una realidad aumentada, ¿no? Un 3D, pero en papel. Pues otro ejemplo de un pop-up que va a ser fantástico. Cuando los niños tienen, por poner una edad, siempre digo que no es algo exacto, a partir de los 3 añitos o así, ya lo podemos introducir en el álbum ilustrado como tal, que hay veces que se confunde el concepto, pero un álbum ilustrado, fijaros que tiene esa doble palabra, ¿no? Es un cuento ya de un tamaño un poquito mayor, con un poquito más de texto, pero en el que la ilustración sigue siendo fundamental, en el que la ilustración puede incluso suplir a las palabras y va a permitirle al niño sumergirse en ese dibujo, en esa imagen y trasladarse más allá de lo que incluso puede reflejar a primera vista, ¿no? Ese álbum ilustrado para mí tiene que estar muy bien ilustrado, como digo, dejando que la ilustración tenga mucho peso y con poquito texto, ¿vale? Nos encontramos con historias como estas. Este es el que yo recomiendo a priori, inicialmente, cuando alguien me pregunta por cuentos sobre la separación de los padres, que se llama El espejo en la casa de mamá, y miraros que os lo traigo porque el formato es muy divertido. Si le damos la vuelta al libro, El espejo en la casa de papá. Es un libro que tiene doble portada, ¿no? Doble inicio, y que en medio, a ver si lo pongo, sin hacer mucho spoiler, porque no me gusta hacerlo, pero aquí está. Termina en el medio con la misma imagen desde 2 puntos de vista. Aquí, por supuesto, la ilustración es fundamental. Tenemos ilustraciones muy bonitas que hablan por sí solas. Y además, como digo, me apetecía mostrarlo por la temática y por el formato doble. Que empecemos por donde empecemos, nos encontramos con 2 historias que se unen en el medio. También muy chulo. Seguimos avanzando con los formatos. El formato mini. Tenemos álbumes ilustrados como el que os he mostrado y como muchos otros que también tienen un tamaño mini, mismo contenido, pero muchísimo más pequeño. Esto es ideal para llevarlo en el bolso, para llevarlo a cualquier sitio, para regalarlo. Son pequeñitos y son baratos, con lo cual también nos podemos encontrar esas historias tan completas como las grandes en este formato mini. Este, por ejemplo, es de los divertidos y que trabajan las letras. Y este, por ejemplo, es la historia de un animal mágico, que es Carmen, es la protagonista, como yo, y es un cuento cargado de ironía que también me encanta. Pues, como vemos también, formato mini, ideales para regalar o para tener... en casa los trae el ratón Pérez muchas veces, los minis. En vez de traer uno grande cada vez que se nos cae un diente, que no damos abasto, pues a lo mejor trae un mini. Siempre queda bien. Tenemos también los libros informativos.
Estos son libros que no tienen trama, no tienen una historia que contar, sino que nos enseñan algo. Hay libros informativos de todo y me encanta, de la historia, de las civilizaciones, de la cultura, del cuerpo humano, de las enfermedades. Han salido algunos ahora que explican perfectamente el ciclo de los virus, cómo funcionan las bacterias. Bueno, hay multitud de ellos. Y este, por ejemplo, es uno que es de la colección Mi Mundo, ¿de qué editorial? SM. Cómo viven los niños en el mundo, que nos presentan la variedad cultural que hay en todo el mundo y cómo los niños, por ejemplo, juegan, cómo son sus escuelas, cómo visten, qué les gusta comer, cómo es el color de su piel. Es muy, muy completo y además lo hace con elementos móviles atractivos. Aquí habla, por ejemplo, en esta del juego, a qué juegan los niños del mundo. Aquí hablamos, por ejemplo, de los idiomas que hablan y los escribe, ¿no? Hay otro apartado aquí, ¿dónde está? Las festividades, que se celebra, y aquí un elemento en pop-up, que se celebra en los distintos países del mundo, y al final viene incluso un juego de la diversidad cultural, ¿no? Pues elementos también súper sencillos. Este no llega ni a 10 euros, un libro de los baratos, que tiene elementos móviles, pestañas, y además nos ayuda a entender pues, que hay mucha diversidad en el mundo, ¿no? Me parece que también es de los básicos. Cuando los niños se van haciendo un poquito más mayorcitos, ya les gusta algo más, fijaos, no se aprecia bien, pero este es un libro de un tamaño igual que cualquier otro álbum ilustrado, pero ya introduce una variedad, y es, a ver si encuentran una página que lo represente, y es el formato cómic. Ay, lo retiro, ay. ¿Veis? Son escenas tipo cómic, más diversas, ya mucho más adaptadas para los niños a partir de 7, 8, que ya son independientes a la hora de leer y en los que, por supuesto, la ilustración cobra un carácter fundamental y se adapta un poquito más a su edad. Además, en este caso, vamos a ver, la mayor parte del libro es silencioso, que se llaman, es decir, que no existe texto. Nos vamos a encontrar con libros también de esas características, donde la interpretación del lector y el acompañamiento por parte del adulto va a ser fundamental, ¿no? En este hay un poquito de texto, con lo cual no sería un silencioso puro, pero muy poco, ¿vale? Y además, si os fijáis, el texto está en mayúsculas, otra característica que vamos a ver ahora. Cuando ya son lectores o cuando están adquiriendo la lectoescritura, pues los libros en mayúsculas les van a ayudar también a esa independencia, ¿no? De poder leer por ellos mismos. Pues estos los cómics para los que son un poquito más mayores. Pero ya con cierta edad también están los libros por capítulos, ya suelen ser, ya es otro formato. Ya esto no es tapa dura, es tapa blanda, más pequeño, más manejable, dividido en capítulos, con ilustraciones, pero donde no tienen el poder que habían, aunque este está bastante ilustrado, pero las ilustraciones no tienen el poder que tenían anteriormente, ¿no? Sino que complementan a la historia, y aquí, como digo, pues son 3, 4 capítulos con un tipo de letra muy sencillo de leer y que ya pues va destinado más para los primeros lectores, cuando ya el hábito lector, para leer en solitario, ¿no? Cuando el hábito lector ya está escrito. Y antes he dicho que me encantan los libros interactivos, que son esos libros para cualquier edad, puede haber interactivos para cualquier edad, que nos permiten jugar con ellos, ¿vale? Un ejemplo muy claro es este, que se llama El libro inquieto, que está publicado por Coquinos, que es un libro que de principio a fin requiere que el lector haga cosas con él. Aquí, por ejemplo, para empezar tenemos que golpear el huevo, los huevos, que aparecen 2, y una vez que golpeemos los huevos, pues aparecen los 2 personajes principales del cuento, ¿vale? Con lo cual el niño acaba sumergiéndose completamente en la historia, haciéndole todo lo que se le requiere. Por ejemplo, este, ¿no? Dale un beso a la rana, a ver qué pasa. Pues cuando le damos un beso a la rana, en la siguiente página, la rana se nos convierte en príncipe, ¿vale? Cuando le damos un beso al príncipe, pues pasa algo después. Hay un monstruo al que tenemos que rascar porque tiene pulga, hay un número de teléfono que tenemos que marcar, tenemos que hablar en marciano para comunicarnos con un marciano que aparece dentro. Son muchas cosas las que te animan a hacer el cuento, que además es un cuento circular. ¿Eso qué quiere decir? Que la última página termina justo igual que como comienza la primera. Con lo cual nos está invitando a darle la vuelta y volver a empezar la historia, ¿no? Este es uno de los primeros interactivos que entró en casa y nos gusta un montón. Pero como digo, cuentos interactivos pueden ser como ese que nos vale desde los 3, 4, 5, 6 años, como otros que ya están más situados en los 7, 8, 9,
Fijaros además el título que tiene, este me encanta. Waji Agio, ¿qué será ese extraño grito? ¿No? Que es muy bueno. Este es de los clásicos, yo no sé si vosotros lo habéis conocido, seguramente que sí. Las historias que tú las terminabas, ¿no? Termina el cuento, elige la aventura, así era como se llamaba. Que nos presentaban varios finales de una historia y nosotros teníamos que elegir. Yo los he conocido como ya joven, ¿no? Como adolescente. Pues esta es una versión adaptada para los niños un poquito más pequeños, no tiene por qué ser adolescente, nos vale con algo menos, que se presenta, si lo veis aquí, con pestañas. Aquí tenemos la historia y en función, siempre nos va a dar dos opciones, en función de la opción que escojamos, nos iremos a la pestaña y continuaremos el cuento, ¿vale? Con lo cual, además, como hay no sé cuántas pestañas son, pero creo que había como 30 y tantas posibilidades de combinación de historias diferentes, ¿no? Con lo cual aquí el atractivo es brutal, el del niño de vamos a empezar otra vez y vamos a elegir otro camino, a ver qué pasa. Y así hasta conseguir leerlo entero, ¿no? En alguna ocasión. Libros interactivos. Como formato de libros son esos. Las edades ya lo hemos dicho, cuando son pequeñitos va a ser fundamental que sean de cartón, que sean pequeños de tamaño, que sean interactivos, que les provoquen algo. Pero además, respecto a cómo están escritos, yo he querido también hacer otra clasificación, porque hay muchas formas de escribir un cuento, está claro. Les llama mucho la atención y les suele gustar mucho los cuentos que están escritos en rima, que son rimados, que además son perfectos para la discriminación auditiva, y que si además tienen alguna retahíla, alguna historia que se repita, alguna frase, ¿no?, repetitiva, aún más les encanta. Este es un ejemplo de ello, Marcelina en la cocina, que es un cuento de Gracia Iglesias, publicado por Jaguar, que además de las maravillosas ilustraciones que tiene de Sara, nos presenta una jirafa que quiere hacer una comida excelente para su sobrina, lo que pasa es que no es muy habilidosa en la cocina, y va echando en una olla todo lo que se encuentra por su casa, ¿no? Por ejemplo, vertió en la cacerola todo el refresco de cola. Y cada vez que vierte algo, pues hay una onomatopeya que se repite, ¿no? La cacerola hace glu, 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 pero en la siguiente imagen la cacerola hace glu, glu, glu y chop, chop, porque ya ha introducido otro elemento. Y en la siguiente imagen, glu, 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 chop, chop, puah, puah. Vamos repitiendo y vamos además siempre teniendo elementos comunes, ¿no? Esos son álbumes divertidos. Además, en este caso, lleva el aprendizaje final de que, bueno, la cena se solucionó con una ensaladita rica y fresquita. Así que por mucha cola que le quiso echar y muchas cosas que no sentaron bien, al final la ensalada la que triunfó. ¿Vale? Pues cuentos que están escritos, independientemente de su edad o su formato, que están escritos con una rima, con una retahíla o con una frase que se repite y que facilita que los niños pues interactúen e intervengan, ¿no?, en la lectura. Más, están los que hemos dicho que están escritos en mayúscula, como forma de escribirlo, en mayúscula o en letra ligada, esa letra así como en cursiva, que también se recomienda a veces en los coles para que los niños empiezan a leer. Hay cuentos que tienen trama intrínseca o no, como este que os he mostrado, que es informativo sobre las culturas, pues aquí no hay una historia, pero no tiene por qué. Un libro puede tener una historia o puede no tenerla, simplemente ser una sucesión de hechos, ¿no? Vale, y además, como hemos dicho, los libros abarcan, los álbumes ilustrados, los cuentos abarcan muchas edades. Yo os quiero mostrar dos. El príncipe Serafín, que además con la imagen de la portada, tan rosa y un príncipe siempre, con el pelo tan largo y tan esbelto y al que le gusta tanto el rosa. Cualquiera pensaría que es un libro que nos viene bien para los 3, 4, 5 años y poco más. Nos viene bien para esa edad, pero hace poco me preguntaron, libro, cuento recomendado para primero de la ESO. Y dije, segundo de la ESO, tercero de la ESO. ¿Por qué? Porque a pesar de que su formato es álbum ilustrado, y con esto también quiero explicar que no hay edad, a pesar de ello, la temática que trabaja a mí me encanta. Este es un príncipe Serafín muy delicado, que busca pretendiente o pretendienta para acompañarlo en el palacio, porque él está muy triste y solo, si nadie está a su lado. Y por suerte se le presentan muchos pretendientes y pretendientas, algunos un poquito abusones, algunos que solamente lo quieren a cambio de algo, algunos que son excesivamente... Hay una historia que es que le da de comer, me recuerda mucho a las madres antiguas, ¿no? Hay una de sus pretendientas que insistentemente le está procurando, le está dando bienestar, le está dando todo lo que él quiere. Pues al final el príncipe decide que no está dispuesto a tener ninguna relación de ese tipo, ¿no? Ninguna relación tan abusiva, porque el hombre está solo, pero es que a lo mejor estando solo no se está tan mal.
Entonces, me encanta cómo trabaja la dependencia afectiva, la dependencia emocional, los roles de género. Es un príncipe de apariencia femenina que tiene pretendientes y pretendientas y no sabéis cómo impacta en los adolescentes, como digo, a partir de primero, segundo de primaria, que te dicen, no puede ser, no puede ser. Sobre su identidad, sobre sus relaciones afectivas, se permite muchísimo el trabajo a raíz de esta historia, El Príncipe Serafín, escrito por Raquel Díaz, que tiene una historia también muy buena. Y algo que quiero presentar, esto es para nosotros, para los adultos, pero para que veáis que la literatura infantil nunca se acaba de alguna forma, ¿no? Esto es una joya, lo he comprado para una boda, se me ha suspendido la boda, pero bueno, lo regalaré cuando pueda. Esto es un regalo maravilloso para los adultos, ¿vale? Es un libro que se llama Te quiero. Y es un libro que está lleno, es bastante amplio, formato cuento infantil, tapa dura, ilustraciones fundamentales, como algunas de las que veis por ahí. Y está repleto de pequeñas historias que nos hablan del amor hoy en día. El amor heterosexual, el amor homosexual, el amor a uno mismo, el amor de enamorados, el amor de las personas que llevan 30 años ya juntos uno al lado del otro, ¿no? El amor de la familia, cuando el amor de la familia se multiplica por uno o por dos cuando llegan muchas personas. Con lo cual yo tengo un sueño frustrado, que es regalar álbumes a las personas mayores. Solamente lo hago cuando sé que hay una pasión real por los libros, ¿no? Pero pensamos que los libros solamente enseñan a los pequeños y no es así para nada, en absoluto. Yo puedo asegurar que he leído libros que me han revuelto por dentro, ¿no? Y soy adulta, pero no tiene nada que ver, ¿no? Todas las historias que nos transmiten y la forma de transmitirlo llega tan fácilmente a los niños como también a los adultos. Así que en esta secuencia de edades quería terminar por un libro que también nos sirve para los adultos, que por cierto, de la misma editorial y el mismo estilo, hay uno que se llama Mamá, que nos habla de muchos tipos de maternidades y de la maternidad como el instinto primigenio, ¿no?, que tenemos las personas, las mujeres en este caso, de cuidado respecto a los hijos, que también es una maravilla. Bueno, y además de este recorrido por los tipos de libros, las edades, el formato, el cómo están escritos, yo sí os quería presentar algunos cuentos, algunos libros por temática, de las que suelen ser más demandados, de las que la gente más me suele preguntar a mí, ¿vale? Esos libros que tanto existen, que me gustan, pero que además tienen que dejar paso a otras cosas. ¿Por dónde empiezo? Estoy mirando aquí la pila de libros que tengo. ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar por la autoestima, que es una de las temáticas que además a mí particularmente más me gusta. Si queremos trabajar la autoestima, no tenemos que esperar que el niño tenga una capacidad cognitiva o lingüística súper elevada, ¿vale? La primera forma de trabajar la autoestima con los bebés es el autoconcepto, en los bebés y en todo el mundo. El autoconcepto, ¿quién soy yo? Reconocerse a uno mismo. Eso es algo que podemos empezar a trabajar desde pequeñísimos. Por ejemplo, con cosas tan sencillas como esto. Un libro donde los personajes son de plastilina y van reconociendo las distintas partes del cuerpo. Súper sencillo, pero es un ejemplo para que entendáis que el autoconcepto, la autoestima no se construye de repente, ¿no? Es algo que vamos a ir fraguando a lo largo de los años y que también con los cuentos podemos trabajar a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Pues si aquí empezamos a descubrir cómo somos y quiénes somos, más adelante podremos trabajar muchas cuestiones. Por ejemplo, de Chiquitina, de María José Rodríguez, también tengo la suerte de que muchos de los cuentos que os voy a presentar están firmados y conozco a las autoras, tengo una gran suerte, ¿no? Entonces siempre os voy a hablar de los cuentos con mucho cariño porque sé quiénes hay detrás, ¿no?, y lo que han invertido en ellos. Es Chiquitina, que como digo es de María José Rodríguez, que me gusta mucho, todos tienen algo especial, me gusta mucho porque esta niña se compara con los demás y quiere constantemente ser como los demás. Quiere que le salgan las cuentas a la primera, quiere ser tan divertida como otros de sus compañeros, quiere saltar a la comba como otro también lo hace estupendamente bien. Y su papá y su mamá pues le enseñan que ella, siendo quien es, lo que tiene que esforzarse es por ser cada día un poquito mejor, pero sin tener que compararse con los demás, ¿no? Hay unas ilustraciones, son pinturas reales, ¿vale? Son muy movidas, no son ilustraciones de caras. Hay caras más, como yo digo, hay caras más redonditas, más de bebé, más infantiles y otras que no. Pues por ejemplo, lo consigue y además la mamá y el papá consiguen hacerle ver que ella es única y especial y eso es lo que tiene que importarle, porque los amigos se lo hacen ver, ¿no? O sea, introduce ahí el elemento de la amistad.
Este es otro, también para los más pequeñitos, y hablo de 3 años perfectamente. Soy una super niña. Esta es Luna, es un cuento de Cristina Olevi, es Jesús Navarro. Soy una super niña, nos presenta Luna y ella nos describe por qué ella es una super niña. Y lo es por cosas muy importantes. Ella es una super niña porque es capaz de aguantar el peso de un castillo. Ella es una super niña porque es muy valiente, incluso más que algunos mayores, y se sube a los árboles. Ella es una super niña porque corre muchísimo, incluso más que la moto de su hermano, y es una super niña, por ejemplo, este me encanta, porque si algo no le sale bien a la primera, pues lo vuelve a intentar y listo, ¿vale? Son cosas súper cotidianas en las que los niños nos demuestran, más en los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? En las que los niños nos demuestran que realmente son súper niños, superpoderes, tienen superpoderes. Y además, al final de la historia, esta frase me encanta, que te dice algo así como que si solo te fijas en los superpoderes que te faltan, los que tienes dejan de funcionar, ¿vale? Así que démonos cuenta de todos los superpoderes que tienen nuestros niños, más allá de los que les faltan y a los que no llegan, ¿no? Pues también súper sencillo, además se identifican. A mí me gusta mucho cuando leo este, inmediatamente la respuesta es, pues yo también tengo este superpoder, pues yo también soy un super niño o una super niña, ¿no? Porque también hago cosas así de espectaculares. Claro que sí, claro que sí. Hay otro que me gusta mucho también, que se llama Pequeño Botón, que como el nombre indica, hay muchas veces que los niños pueden sentirse pequeñitos, ¿vale? Cuando hay otros niños a su alrededor, cuando se creen que no son valiosos para las personas que tienen, porque además como padres, como madres, no siempre les prestamos toda la atención que a lo mejor requerirían, ¿no? O ellos pueden sentir que no se la prestamos. Pues Pequeño Botón es la historia de este botón que sueña con pertenecer a alguna de las costuras de Tejón, que es el gran sastre. Pero claro, como es tan pequeñito, pues Tejón nunca lo utiliza. Ahí está Tejón tejiendo, ¿no? Sus prendas. Sin embargo, hay un momento en el que, por casualidades, Pequeño Botón desaparece y, rodeado de otros amigos también pequeñitos como él, que es una araña, una mariquita, un saltamontes de pequeños insectos, que le van ayudando en el camino, pues descubre que para Tejón, el sastre, él era mucho más importante de lo que él se pensaba, ¿no? Porque aunque chiquitito, quedaba fenomenal en la solapa que le había cosido a otro animal. Bueno, pues también algo así. Una temática muy atractiva para los niños, las brujas, ideal para Halloween. Pues esto no me detengo mucho más porque tengo mucho que contar. Este, por ejemplo, La bruja Pampurria, está escrito por Mari Carmen Aznar, y además de ser un cuento que por muchos motivos me gusta mucho. Pero este es de los que provoca pellizco en los adultos. Es una bruja que está... Ella le gusta ser bruja, pero hay ciertas cosas con las que no comulga, ¿no? A ella le gusta llevar un bolso rosa, que no es muy de bruja. Y a ella lo de las mascotas, lo de tener mascotas como cuervos y serpientes y ranas y arañas, no le gusta mucho. Así que un día por casualidad descubre una cosa que hace que su vida cambie por completo, que siga siendo muy, muy bruja, pero no como los demás piensan que debe de ser, ¿no? Entonces, también es otra aventura que me encanta tener aquí. Y el último de autoestima creo que tengo aquí, autoestima y superación personal, es decir, luchar por los sueños también nos lo va a permitir. El sueño de Félix, de Lola Ordóñez, que es una compañera psicóloga mía, que casualmente también ha trabajado en el mundo de la adopción y es escritora, y ha escrito cosas como esta, ¿no? Félix es una ardilla de bosque que sueña con ver el mar. Para conseguir su sueño, pues planifica una estrategia y aunque los demás no lo creen muy capaz de conseguirlo, no os voy a mostrar el final, si no lo vale. Pero Félix quiere llegar volando hasta el mar y fabrica una cometa, ¿vale? Nadie cree que pueda conseguirlo y ya os imagináis el final. Habla de luchar por los sueños que uno tiene y hacerlo, si es con la ayuda de los demás, mucho mejor, si es confiando en uno mismo, mucho mejor y buscando el modo de conseguirlo, ¿no? Pues como veis, álbumes que nos hablan de la autoestima, por ejemplo. Bueno, muy en orden del trabajo terapéutico que yo hago con los niños, ¿vale? Algunos de mis top 10 de cuentos para trabajar en terapia son aquellos que nos hablan de
de los miedos, de situaciones especiales, de estrategias cognitivas, de pensamientos, ¿vale? Y os voy a enseñar algunos. El problema de Pilar Serrano, esta es una maestra madrileña de infantil que sabe mucho también de lo que habla. El problema nos presenta a este niño que se llama Alfredo. Y Alfredo no tiene un problema, ni dos, tiene un montón. Pues se ha peleado con su madre, el día anterior tuvo un conflicto con un compañero de clase, tiene que ir al médico esa misma tarde, tiene una excursión pendiente y no le gusta nada montarse en autobús la semana siguiente y se le acumulan los problemas. Ah, va a natación y tampoco le gusta que el monitor de la natación lo mande a nadar, pues a él se le acumulan los problemas y por más que intenta quitárselo de la cabeza no puede. Tiene unas ilustraciones también muy bonitas que os voy a enseñar. Por ejemplo, unas imágenes muy visuales. Aquí están, mira, si los veis, esos son todos sus problemas persiguiéndole. Que va al colegio, le persiguen. Que quiere hacer algo tranquilamente, le persiguen. Pero por suerte, Alfredo descubre que aquello que más temía que pudiese pasar, no pasa. Incluso va mucho mejor de lo que él pensaba. Pues fue al médico, claro que fue al médico. Pero se portó tan bien, lo hizo tan bien que hasta el médico le dio una insignia. Se fue de excursión, consiguió hacer todo lo que tenía sin preocuparse tanto, ¿no? Por las cosas. Pues, por ejemplo, este lo trabajo muchísimo, muchísimo. En la misma línea, si ese de Alfredo, pues quizás nos viene bien para los un poco más pequeñitos, este, ¿qué haces con un problema? Es otro de los que da pellizco a los adultos, ¿no? Que nos sirve para los preadolescentes, pero también para nosotros. Y nos cuenta la historia de este niño, un cuento de Viraviro, publicado por Viraviro de Kobe Yamada, que lo escribe. Nos cuenta la historia de un niño que tiene un problema en forma de nube. Y mientras más ignora el problema, más grande se hace. Mientras más intenta esquivar al problema, más le persigue. Hasta que, mientras más se preocupa por el problema, fijaos la nube, más grande se hace. Hasta que entiende. Y mirad cómo cambian los colores de las ilustraciones, pasan de ser grises a ser amarillos. Ese es un juego también muy bonito. Hasta que entiende que cuando realmente se hace cargo de su problema y realmente se enfrenta a él, es incluso hasta capaz de ver que había algo bonito en su problema que escondía, que antes no era capaz de ver, ¿no? Cuando no estaba atendiendo. Otro fundamental es este que se llama Respira, donde una mamá, que ha publicado por Akiara Books, de Inel Castelblanco, donde una mamá le enseña a su hijo distintas formas de respirar, ¿vale? Yo lo trabajo siempre, ¿no? En las sesiones de psicoterapia nos gusta trabajar técnicas de relajación o de respiración. Pues también podemos hacerlo con un libro, que además lo muestra de forma muy, muy clara ese mensaje. Y este que mostré al principio, que habla sobre ansiedad, sobre una niña que tiene que hablar en clase, que tiene que hacerlo en público. Un segundito, ahora sí me la puerta, que viene visita. Tiene que hablar en público y aquí pues se enfrenta a esa ansiedad y bueno, como está en el cole, pues su maestro y otro compañero le enseñan a evitar esa ansiedad. Tenemos cuentos como este, que también lo estoy utilizando ahora mismo muchísimo, no sabéis la cantidad de dificultades emocionales que ha generado la situación del confinamiento en los niños, la falta de hábitos, ¿no? La ruptura de su vida. Pues este lo trabajo que se llama Cosas que cambian y que a veces nos asustan. Me gusta mucho porque describe 5 situaciones de 5 niños que se someten a un cambio en su vida que no tiene por qué ser siempre negativo, que puede ser también positivo, pero que en todo caso los cambios nos asustan a todos. A mí por lo menos me asustan bastante. Y de esas 5 situaciones, pues hay un niño que va a tener un hermanito, una hermanita, y es un cambio importante. Hay otro niño que se traslada, se va a vivir a otra casa. Hay un niño que va a ser adoptado y tiene también mucho miedo. Y hay un niño en el que sus mamás, 2 madres, se separan y también lo vive con miedo. Pues el libro, por ejemplo, este nos ayuda a entender que podemos tener miedo, que hay que tenerlo y lo que tenemos que saber es reconocerlo y canalizarlo expresándolo. En esa misma línea, este es fantástico también. Tengo predilección, he de decirlo, por los cuentos escritos por psicólogas. No sé por qué será defecto profesional. Pero este de Gris Gris está escrito por Camino García, que es una excelente psicóloga, y nos habla de cómo los miedos, cómo todos tenemos un miedo que se supone que nos avisa cuando hay un elemento de riesgo, pero que hay veces que nuestros miedos están
están estropeados, no funcionan bien y que o bien no nos avisan de que hay algo a lo que tenemos que temer o bien nos avisan de cualquier cosa que no hay que temer, ¿no? Pueden estar estropeados en un sentido o en otro. Y eso le pasa a Gris Gris, que es este protagonista, que su miedo está estropeado y por todo le dice que tiene que estar alerta, que tiene que estar preocupado, cuando realmente no es así, ¿no? Pues este también, otro cuento que me gusta mucho. Para gestionar las emociones, desde los más pequeñitos está El monstruo de colores. Este yo creo que es el libro más vendido del mundo mundial para hablar de emociones. No obstante, tiene su conque, ¿vale? Tiene su historia, porque es verdad que educativamente les ayuda a los niños a asimilar, a asociar emoción con color, y el verde es la calma, y el azul es la tristeza, y el amarillo es la alegría, y el rojo la rabia, pero también encasilla a las emociones en ese color, ¿no? Después te puedes encontrar con niños que te digan que es que les gusta mucho el azul, y es que el azul me has dicho que es el color de la tristeza, pues ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces está bien, de alguna forma educativa, asociar los colores con las emociones, pero también tenemos que ser capaces de avanzar, de no quedarnos ahí solamente. Otro para trabajar educación emocional que a mí me encanta, otra de mi autora española favorita, es Ana Meilán, se llama Lágrimas bajo la cama, que me parece magistral, porque yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero los niños muchas veces, no, les decimos muchas veces que no deben llorar, que llorar es de pequeños, no les mostramos que los adultos también lloramos, no les mostramos que las lágrimas tienen un sentido. Y aquí en este cuento, pues Simón, que es el protagonista, está tan cansado de que todo el mundo le diga que es un llorón, que un día decide que va a guardar en botes todas las lágrimas del mundo y que así nadie nunca llorará. Nadie tiene que ser un llorón, dice él. Tenemos que ser hombres hechos y derechos, como le decían a él su padre y su madre. Pues ¿qué pasa? Claro que el mundo sin lágrimas no tiene sentido. Entonces, me gusta porque el cuento valida perfectamente la expresión de la emoción a través de las lágrimas. No solo la expresión negativa, sino también la positiva, la alegría, ¿no? Y me gusta mucho. Y además, por ejemplo, en el orden que os decía yo antes de trabajar con los cuentos, fijaros que Ana Meilán, cuando te envía el cuento, te envía este dado de las emociones, que lo que tenemos que hacer es recortarlo, donde aparece Simón arriba, pues sintiendo asco, ahí estando enamorado, tiene alegría, está enfadado, distintas emociones que nos propone Ana construir un dado y después jugar a, bueno, cuándo hemos sentido esa emoción, cómo se expresa esa emoción, que me parece muy bonito. Y un clásico, un súper recomendado para trabajar los enfados y las rabias. Este también es de los más preguntados siempre. Mi niño se enfada un montón. ¿Qué hago? Pues este me gusta bien mucho. Tengo un volcán de Miriam Tirado, está publicado por Carambuco. Identifica de esa forma tan metafórica pero tan visual los enfados con los volcanes. Te habla de esta niña que cuando se enfada demasiado, pues su volcán entra en erupción. Y el problema es que cuando un volcán entra en erupción suele quemar a los que están alrededor, suele provocar un daño que ya ni ella misma controla. Entonces, pues nos ayuda, además de pues, el daño que provoca es que los papás se han quedado chamuscados de repente. Les sirve mucho a los niños para darse cuenta eso de cómo sus actos afectan a los demás, para reconocer la sensación física del enfado y además, por supuesto, en el libro, pues aparece un hada maravillosa que le explica a esta niña cómo tiene que gestionar su enfado, ¿no? Y cómo tiene que gestionar el suyo propio y ayudar a su papá, que por cierto el papá también a veces estalla, pues ayudarlo a manejar esos enfados. También me gusta mucho. Más temáticas. Venga, vamos a la temática familiar, ¿no? Que nos viene muy bien. Aquí también tengo mucho. Vamos a ver. Cojo de aquí. Para hablar de temática familiar también hay mucha variedad. Por ejemplo, bueno, un cuento que yo siempre recomiendo para trabajar el vínculo afectivo. Se llama Siempre te querré pequeñín, de Debbie Giori, ¿vale? ¿Por qué me gusta? Porque aparece siempre un zorro pequeñito que se ha portado muy mal, ¿vale? Empieza la historia presentándonos a un zorro pequeño que se ha portado muy mal y mira cómo ha dejado la habitación, patas arriba. Y él piensa que cuando su mamá descubra lo que ha hecho, pues lo va a castigar, lo va a dejar de querer. Sin embargo, la mamá, afectuosamente, cuando se encuentra aquello así, lo que hace es abrazarlo y contenerlo
sin criticar su actitud, intentando entender el porqué de los motivos de su bebé, ¿no? Y el zorro lo que hace es que desde ese momento desafía a la mamá preguntándole que si se convierte en otra cosa diferente, si también lo va a querer. Si se convierte en un gusano, si se convierte en un oso. Y la respuesta continuamente de la mamá es que pase lo que pase, siempre te voy a querer. Seas quien seas, te conviertas en quien te conviertas, yo siempre voy a estar a tu lado para acunarte por las noches, para acompañarte cuando estés comiendo, para contarte un cuento en la cama. Y esta situación es muy bonita, porque cuando el zorro se da cuenta, le pide a su mamá que le ayude a arreglar el juguete que ha roto, ¿no? Y que lo haga con ella. Y la madre, por supuesto, que se pone a coser todas esas piezas rotas. Como digo, este es un cuento muy bonito, que incluso después cada uno interpretamos los cuentos a nuestra forma, ¿no? Este cuento se ha interpretado al final como que la mamá se muere y es una despedida de la madre. Bueno, yo no le doy ese sentido. Pero sí que habla de que cuando ya no estés y la madre le traslada que le seguirá queriendo, ¿no? Ese cuando ya no estés puede tener mucho significado, pero en todo caso habla de la incondicionalidad del vínculo siempre y pase lo que pase. No cuesta ni 7 euros, además es súper barato. Si seguimos hablando de relaciones afectivas, por ejemplo, La pieza que falta, Raquel Castaño, de Sira Acevedo y lo publica Amigos de Papel. Es la historia de una niña con su papá y las cosas que hacen durante el día que les une. Pues a ella le encanta cuando preparan juntos un zumo de naranja, cuando juegan que son valientes piratas y están en la playa enfrentándose a las fechorías de otros, cuando juegan a la oca y uno le toca, bueno, cualquier cosa. Sin embargo, en ese puzzle que ellos han construido entre los dos, descubren que al final les falta una pieza y que ese puzzle nunca estará completo si le falta esa pieza. Esto es hacer spoiler, pero bueno, esa pieza, vamos a ponerla. Esa pieza que falta, ¿imagináis qué puede ser? Es su mamá. La familia no está completa, el puzzle no está completo si no están todos, ¿no? Entonces, me gusta, por ejemplo, para trabajar esas relaciones afectivas en las que hay una clara dependencia de uno de los dos padres y, bueno, de alguna forma nos demuestra eso, que todos somos un puzzle y que si alguno falla, pues no está completo. Me gusta también mucho para eso. Bueno, cuento sobre maternidad diversa. Bueno, claro, la temática no podía faltar. Mamá gallina. Es una gallina, es que me encanta. Es muy divertido, es muy curioso. La gallina se llama Nina y la gallina nació un día de invierno muy frío y ella cree que por eso tanto frío cogió, se le quedó medio cuerpo congelado, dice, que nunca pudo poner huevo. Algo se estropeó dentro de ella. Y aunque ella era una gallina muy feliz en el corral, de hecho era una gallina muy original, que además encontró a su gallo y se enamoraron. Pero ella veía como las demás gallinas tenían huevos y ella no. Y ella quería ser como las demás, ¿no? Me parece una historia preciosa. Deseaba tanto ser mamá que una vez descubrió que el granjero, que siempre se llevaba los huevos, pues uno de esos días no se los llevó y se encontró con 2 huevos. Y decidió ella acunarlos, acogerlos, darles calor y hacerlos propios, ¿no? Y bueno, con el tiempo le preocupaba mucho no saber si cuando nacieran los pollitos la querrían como mamá, si la verían demasiado grande o demasiado morena y no les gustaría. Pero bueno, finalmente nacen 2 pollitos de esos 2 huevos y como os imagináis, pues la aventura termina bien, ¿no? Una historia que nos puede hablar de fecundación in vitro, que nos puede hablar de inseminación, nos puede hablar de mamás que no tienen sus propios huevos y que acunan o cobijan los de otros, ¿no? De cara a la maternidad biológica también hay joyas. Maternidad biológica, hay algunas, lo digo así porque hay algunas que hacen referencia explícita al embarazo, como por ejemplo de un corazón dentro de otro, y alguno más, no sé si tengo por aquí. No. ¿Vale? Que te describen un embarazo desde el principio. O que sin hablar de embarazo sí habla de cuna. Me gusta mucho porque es una mamá que desde que su hijo está en casa y está con ella, como digo, la única referencia que puede hacer a lo biológico es una cuna. Pero nada más, no habla en sí de la maternidad biológica. Pero esta mamá va tejiendo desde que el niño nace, desde que el niño llega, desde que está con él. ¿Veis? Aquí está la cuna a la que me refiero. Es la única imagen que aparece como tal.
pues va tejiendo, a ver, aquí, mira, se empapa de todos los libros que hablan de cómo coser, porque le va tejiendo algo muy importante que le tendrá que dar cuando sea un poquito más mayor. Y siempre, siempre va por ahí con sus ovillos de lana, que es una lana cargada de amor, con la que construye algo fundamental que os voy a mostrar. Aquí está. No sé si lo veis bien. Esta mamá teje día a día unas alas para que cuando su hijo se haga mayor y crezca, le permitan volar en libertad. Al igual que ella tenía unas alas que también le tejió su mamá, ¿no? Y que le permitieron descubrir el mundo desde esa libertad. Si hablamos de otras figuras referentes afectivas, es decir, hay cuentos para trabajar las relaciones afectivas con la mamá, con el papá, con los hermanos, pero también hay otras figuras fundamentales en nuestras vidas, que son las abuelas. E incluso en este cuento, que me parece excepcional, que son las bisabuelas. Vamos a encontrar mucho en la literatura del amor por el resto de la familia, por la familia extensa, ¿no? Y este me parece, como digo, muy bonito porque, por suerte, cada vez disfrutamos más de las bisabuelas de nuestro mundo y nos enseñan todas esas cosas clásicas, ¿no? Y además Cristina Espósito lo identifica aquí muy, muy fácilmente con esas ilustraciones tan dulces de esas abuelas que tienen cuadros en las paredes donde está todo el mundo, esas abuelas, bisabuelas también, que le hablan a la tele, aunque la tele no le esté hablando a ellos, esas bisabuelas que sin duda son las que mejores tortillas de patatas cocinan, que siempre le ponen un plato de comida tras otro, pues también historias de las abuelas. Historias de diversidad familiar. Mi familia es de otro mundo. No sé si lo conoceréis. Para mí es uno de los mejores. Hay uno que se llama Cada familia a su aire, que ya está descatalogado, quiere decir que no se vende, que es verdad que recoge multitud de situaciones diferentes respecto a la diversidad familiar, pero este es mucho más actual, es más atractivo a nivel visual y lo que hace son recoger 5 más. Son 7 tipos de familias, ¿vale? Un embarazo científico se llama una de las historias, que te explica cómo es el proceso de una in vitro, una fecundación, y además es un embarazo gemelar. Otra historia habla de 2 años nuevos y es una niña que tiene una mamá china y un papá español y le dice que ella celebra el año nuevo por 2 veces. La historia de una separación entre los padres. Otro cuento que es Papá, Papi y yo. La familia enredadera, que ese me encanta, porque es una familia donde todo está mezclado, ¿no? Familias reconstituidas, o sea, parejas homosexuales, hay mucha diversidad. Y lo expresa, pues así, ¿no? Termina, además, me gusta mucho con una frase que dice que cada familia es un mundo, dicen por ahí, pero en realidad hay un solo mundo, que es este, donde caben todas las familias, ¿no? Hay un niño aquí que es adoptado, que además, fijaros, que cuando preguntan por esto nunca encontramos nada, pues aquí está, un niño adoptado que llega otro niño a su casa y es biológico. Eso que no pasa en muchas ocasiones, pero la historia aquí se presenta, que te explica muy bien el concepto de la adopción y después pues la llegada de un hijo biológico a esa misma familia. Si seguimos hablando de cuentos que trabajen la adopción, solo tengo aquí 2, pero hay muchos más. Uno es Sofía y su mamá de corazón, que Sofía es esta niña que está aquí dentro de esta barriga. Y el cuento lo que se encarga es de presentar a Sofía con su mamá y todas las cosas que hacen a lo largo del día a día, pues van al parque, ¿ves? La lleva en brazos, el caballito, van a las clases de inglés, situaciones cotidianas que esta mamá ha hecho con Sofía, pero ha habido un sitio en el que la mamá nunca la ha llevado, ¿no? Al que la mamá nunca la ha llevado, que es, sin duda, en su barriga. Bueno, pues este, por ejemplo, es ideal para los primeros momentos en los que los niños empiezan a entender dónde han estado, ¿no? Cómo han llegado ellos a su familia adoptiva. Por ejemplo, este, pero también os podría presentar este, Los días que nací, que me gusta mucho porque, al menos yo lo he vivido con muchas familias adoptivas, que hay un momento en el que los niños manifiestan su deseo de haber estado en la barriga de sus mamás adoptivas, ¿no? Entonces, la historia de esta niña, la protagonista, pues decide inventarse un juego y nacer cada día de la barriga de su mamá, que es una mamá adoptiva. Pero ella coge, la mamá se pone una manta en la barriga, ella se mete dentro y ella pues nace gloriosa, ¿no? En cada momento. Y le encanta, por cierto, que cuando nazca su mamá le diga que es la niña más maravillosa del mundo.
y le encanta también escuchar cómo su mamá estaba esperándola a que ella llegara, ¿no? O sea, un símil del embarazo con la llegada de esta niña a casa de su familia adoptiva, que por cierto la niña acaba queriendo también nacer del papá, ¿vale? Para que veáis que hay un elemento biológico, pero que al final lo que aboga el cuento es por ese elemento vincular, ¿no? Yo quiero nacer de ti de mil maneras posibles para sentirme aún más parte de ti. Pues también tenemos este aquí, ¿vale? ¿Alguno más? Y con esto termino. Cuentos para momentos especiales. También, y me encanta. Momento especial, como por ejemplo, la llegada del ratón Pérez a casa. Bueno, este llegó a mi casa, por ejemplo, con la primera caída de dientes de mi hija mayor. ¿Quién viene esta noche? Pues nos explica la historia de la familia Pérez, que es una historia muy interesante, que da sentido a por qué algunos niños tienen regalos diferentes que otros. O si nos incorporamos al cole, ay, que tanto nos ha costado este año, pues tenemos este de Maribel Torresilla, ¿ya vas al cole? Y es la historia de una niña que ya tiene 3 añitos y ya todo el mundo le pregunta lo mismo. Y resulta que sí, que este año empieza el cole. Y lleva a cabo una investigación para descubrir qué es eso de ir al cole. O tenemos, desde el punto de vista más negativo, situaciones complejas a las que se enfrentan los niños, que también podemos explicar a base de cuentos, ¿vale? El bicho rosa. Ahora tenemos el bicho del COVID, ¿no? Pero hay un bicho rosa que por desgracia nos acompaña hace mucho tiempo, que es el cáncer. Pues en esta historia un niño vive de una manera fantasiosa el cáncer de su mamá y aquí nos lo expresa, ¿no? Por ejemplo. Y una temática difícil, pero que a mí me encanta trabajar con los cuentos, me encanta trabajar de cualquier manera, pero con los cuentos más, es el del duelo infantil, el de la muerte, que, como digo, es un tema que me encanta. De hecho, estoy preparando una formación, ya os avisaré, sobre la intervención con el duelo, ¿no? Con los niños. Por ejemplo, con este, Soy la muerte. Aquí estaría hablando un buen rato de cada uno, pero no me voy a enrollar. Este, no es fácil, pequeña ardilla, que es una ardilla a la que se le muere su mamá y le cuesta mucho trabajo asimilarlo, normal. Este, de Para siempre, que nos explica dónde van, qué es eso de la muerte y dónde van los recuerdos de la persona que se va. O este, que habla de siempre, y es una mamá, o sea, el niño tiene mucha curiosidad por qué pasará cuando su mamá ya no esté con él, ¿no? Y la mamá le dice de las 1000 formas que va a estar presente en su vida, aunque algún día deje de estarlo físicamente, ¿no? Pues me parece una preciosidad. Libros para hablar de valores sociales, de qué vemos en las sombras de los demás, libros que nos muestran, por ejemplo, me encanta, a ver, alguna ilustración que nos pueda venir bien. Aquí, que nos muestra qué sombra tiene un mendigo, qué sombra tiene una persona que a priori es mala, se comporta de mala manera, qué sombras tienen las personas mayores, cómo son esas sombras pequeñitas que se convierten en semillas, qué sombra puede tener una maestra, qué sombra tiene, es decir, qué es lo que mostramos a los demás y qué cosas no se ven a simple vista, pero están detrás de quienes somos o de lo que somos, ¿no? Libros que nos enseñan a amar los animales, niños que adoptan un animal tras otro para su casa porque se lo quieren llevar todo. Libros que hablan de diversidad funcional, un clásico como este, Por 4 esquinitas de nada, que es fantástico, ¿no? Como piensan que el entorno debe de cambiar para que nos adaptemos a él, que nos piensa que las personas tienen que cambiar para adaptarse a las circunstancias y al final se dan cuenta en la historia de que no, de que el contexto es el que tiene que adaptarse. Y cuentos que hablan de diferentes, o sea, de cuestiones relacionadas con la familia, de la importancia de la familia, y estos 3 ya son los últimos. Ahora me encargo yo, que es una historia divertida de cómo poner normas puede convertirse en un jaleo. Este es un niño, Mateo se llama además, que es que le surgen muchos imprevistos. Cuando está haciendo sus tareas, su cama, los deberes, siempre pasa algo que no puede hacerlo. Tiene mucha imaginación. Y los papás descubren pues, cómo conseguir ponerse a su altura y a su nivel, ¿no? O este también es un cuento de pellizco para los adultos. Una familia que está tan ocupada que los niños se inventan una mentira para llamar la atención de sus padres,
se les va un poquito de las manos, se lían bastante, pero bueno, al final todos aprenden que dedicándonos más tiempo intentando conciliar un poquito mejor, pues todo va bien. Incluso los piratas, como el pirata Malapata, que es el pirata más malvado que existe en todo el océano. Es muy malvado, es un pirata, tiene que serlo, ¿no? Pues incluso él, que incluso un día decide robar a un niño, pues al final se da cuenta del cariño que este niño le muestra. Y se da cuenta, sobre todo al llegar la noche, que el niño llora desconsoladamente, que es lo único que lo calma. Y eso único que lo calma es su mamá. Y el pirata Malapata, que tan malvado es, pues aprende que no hace falta ser tan malvado, que a lo mejor con un poquito de cariño, pues lo solucionamos todo. Es aquí una selección de muchos para que veáis distintas temáticas, distintos formatos, distintos contenidos, todo adaptado. Y esto es solo una muestra pequeña de todo lo que hay, de todo lo que podemos hacer y conseguir con los cuentos, que es mucho, muchísimo, muchísimo. Y a mí, como me apasiona, pues lo intento transmitir de ese modo. Ay, voy a respirar. Pues si te parece, Carmen, damos paso a las preguntitas y demás. Sí, claro que sí. Vale. Encantada, Nacho, vale. Buena. Bien. Antes que nada, quería recordar que se me ha pasado al principio decirlo, pero que la charla está siendo grabada y que la colgamos en YouTube, en la página de AFAI, en unos días. Y también que comentaste al principio que pasarías una lista, ¿no?, de los libros, porque me están preguntando, antes que no se me pase, que después lo pasamos en el grupo de WhatsApp de socios y demás, y cualquier persona interesada, pues que contacte con nosotros por las redes sociales, que se lo pasamos también. Eso es. Y voy a empezar por lo que me han escrito por aquí en el chat, que bueno, primero agradecer a Claudia, que son las 3 de la mañana, la pobre mía. Pobrecita, sí, qué esfuerzo. Demasiado, vamos. Y bueno, estaba diciendo, te preguntaba uno de los libros que había escrito, Estefanía, uno de ansiedad, estaba preguntando cómo se llamaba. Os lo pasaré. Si quieres abrir el micro y preguntarte directamente cuál era de ellos, porque no sé exactamente a cuál se refería. Y después que dijo después te respira. Es que no veo el título. Sí, ¿cómo se llama? Se llama María debe hablar en público. Es de la editorial. María debe hablar en público. Exacto, de la editorial SM. Trabaja la ansiedad, pero en un contexto muy específico como es ese. La niña se expone a una situación en el colegio que tiene que presentar un objeto personal y le puede la ansiedad, ¿no? Entonces descubre cómo manejarlo. Ese me viene bien a mí. Nuevo. Aprovecho que tengo el micro abierto para darte las gracias por la charla, porque me ha parecido de las mejores. Por lo menos, a mí es que me encantan los cuentos y yo siempre, desde que Luna llegó con 1 año a nuestra vida, siempre hemos utilizado los cuentos, incluso para quitar el pañal. Tengo 2 libros de quitar el pañal. Genial, no he presentado ninguno. Sí. Y me vino súper bien, Sí. Ahí además le encantaba, lo leíamos, bueno, casi cada noche. Y tengo muchísimos libros del estilo que tú has dicho, de interactuar, el osito Tito tengo como 2, porque hay varios de ellos. Sí. El monstruo de colores coincido contigo, aunque lo he utilizado, pero no me gusta. Lo de los colores, porque además asocia el azul a un sentimiento que yo no lo veo así, entonces es como me pasó igual, tal cual. Sí. Sin embargo, y eso, tengo varios así que trabajan temas más profundos, pero sí es verdad que ando en búsqueda de algo que ya me anoté por aquí, El sueño de Félix y alguno más, porque ando en búsqueda de algo que trate la frustración, eso, el no poderse controlar. Busco sobre todo de controlar los nervios o la agresividad, o no sé cómo llamarlo. Y el de Tengo un volcán te viene bien para eso también. Por ejemplo. Sí, que no he hablado de muchos más porque, como he dicho, yo no manejo tanto el libro, pero sí conozco muchos más. Entonces, en el blog que yo tengo un blog de literatura infantil que se llama como La charla de hoy, con un cuento, te lo cuento, .blogspot.com. Ahí tengo un apartado de cuentos por temática y ahí tengo reseñado mucho para que lo veáis por dentro si queréis.
Perfecto, pues muchas gracias, lo miraré. Un vistazo. Pues muchas gracias, le echaré un vistazo porque sí, ya solo con los que tengo con un asterisco me he ido apuntando y tengo con asterisco los que tengo que comprar ya. Y ya te digo que me voy a arruinar. O sea, no sé. Yo aprovecho todo, que nace un bebé nuevo en la familia, un bebé nuevo, cesta de cuentos, que hay un cumpleaños, cuento, que llegan los Reyes Magos, Papá Noel, que se caen los dientes, cuento, aprovechar las circunstancias que tenéis porque son muchas, no sé, aprovecharlas siempre. Y la biblioteca, por supuesto, que para eso está. Sí, bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti, Estefanía. Bueno, sigo yo por aquí. Montserrat, bueno, muy contenta de escucharte. Hiperper dice que se quiere ir a vivir a tu casa una semana. No hay tanto, ¿eh? He dejado las estanterías vacías con esto. Pero bueno, sí tengo tesoritos, sí. Y bueno, también Estefanía, que acaba de hablar, ha comentado que se va a reunir con tantos libros que tiene anotados para comprar, ¿no? Sí. Y Claudia comenta también que los libros de adopción sería bueno revisarlos porque, por ejemplo, el libro que comentabas de la recreación del embarazo, pues lo veía un poco complejo. Por eso mismo dije al principio que no todos los cuentos valen para no todos los niños ni en todos los momentos, ¿vale? Fue una de las cosas por las que insistí. Hay temas que son complejos y que nosotros sabemos que no van a aceptar bien nuestros hijos, por el momento evolutivo en el que estén, por las necesidades que manifiesten. Entonces, nunca vamos a encontrar, creo yo, en mi opinión, un cuento que refleje exactamente la realidad que yo tengo en mi casa, porque es muy difícil, porque es muy variable. Somos nosotros los que tendremos que tener la habilidad para escoger aquel cuento que se adapta mejor a la edad de mi hijo, a mis circunstancias personales, familiares y a lo que él necesita en cada momento. No hay cuentos comodines que valgan para todos y para todo, porque además no tendría sentido, sería tan general que no diría nada. Entonces siempre vamos a tener que ser muy selectivos a la hora de tratar, sobre todo, situaciones complejas como esa, ¿no? Como es la construcción de la identidad, como es, por ejemplo, las temáticas más psicológicas, los miedos, la ansiedad, como es el duelo. Son temas mucho más complejos que yo los trabajo, pero claro, los trabajo desde el conocimiento, ¿no? Psicológico que hay detrás y eligiendo muy bien lo que digo, cómo lo digo y cómo resuena eso en los niños, efectivamente. Hay que ser críticos. Claudia también comenta eso, ¿no? Que los libros sobre duelo también se puede usar muy bien con las familias adoptivas, ¿no? Porque, bueno, al final los niños pues pasan por duelo. Exacto. Y Carmen comenta, dice que tiene varios libros que tratan la adopción internacional, concretamente en China, pero que le gustaría saber si conoces alguno que hable de la adopción nacional. Pues que hable de la adopción nacional, bueno, es que depende, claro, hay mucho. La adopción internacional ha sido más prolífera durante mucho tiempo y ha estado muy de moda hacer cuentos de yo viajé a China, yo viajé a Bolivia, yo viajé a Rusia y viajé a Etiopía, ¿vale? Como un reflejo de la diversidad también cultural que eso nos aporta. Hay muchos libros sobre adopción que han escrito los propios papis y las propias mamis, con lo cual es un reflejo de su historia, como digo, ¿no? De manera general, que hablen sobre adopción, algunos, en el blog tenéis un listado mucho más amplio. Pero estoy pensando, claro, si el niño tiene rasgos étnicos diferentes, se refiere a una adopción internacional, aunque no lo diga, ¿no? Entonces, será cuestión de encontrar el que más nos encaje. Yo ya lo dije, lo vuelvo a comentar, dentro de un tiempo publicaré mi primer libro, mi primer álbum ilustrado, y en él, como no podría ser de otra forma, se habla, aunque de manera implícita, de la adopción, ¿vale? La gente me preguntaba, cuando yo elegía a la protagonista del cuento, me preguntaban, ¿de qué etnia la vas a poner? ¿De qué país? Y dije yo, no. Mi niña es, a priori, española. Mi niña es de raza blanca, no tiene rasgos distintivos, porque hay niños también españoles que se adoptan, ¿no? Y es una realidad que está. Y no tenemos por qué siempre asociar adopción a niño que procede de otro país, no tiene otros rasgos étnicos. Pero, como digo, depende mucho de quién lo escriba, de cómo lo escriba y el sentido que le quiera dar. Yo ahí sí se hincapié, pero es cuestión de buscar el que mejor se adapte. Yo creo que Claudia había levantado la mano porque conoce alguno. Sí. Sí, claro. Había un par de personas con la mano levantada. Como una campeona. Había un par de personas que hablen, que tienen la mano levantada. Bueno, yo era uno de ellos, no sé si me oís. Sí. Vale, yo es que entro ahora por Hiperper porque mi hija está escuchándote atentamente con mi teléfono móvil.
¿Cómo estás, Carmen? Bien, muy bien. Y ya no, Toño. Bueno, quería primero de todo darte las gracias. El que hablas con pasión no lo puedes disimular porque no. creo que he contabilizado 20 minutos en los que decías que estabas terminando y no veías el momento. Nunca. Eso es una muestra de lo que transmites, ¿no? Desde AFAI, yo como representante de AFAI quería primero de todo darte las gracias por tu colaboración, siempre es una maravilla escucharte. Creo que tenerte pues es un cuento y bueno, yo quería hacer una reflexión en voz alta, ¿no? Yo creo desde que tengo uso de razón en el mundo del activismo social, siempre he creído que la mejor herramienta para transformar la sociedad es la visibilidad, ¿no? Y qué mayor visibilidad que un cuento. Creo que en este sentido deberíamos de revisarnos como sociedad y no solamente utilizarlos para los niños y las niñas, sino todo lo que es capaz de transformarnos a las personas que estamos al mando de esta sociedad tan compleja hoy en día. Con lo cual, te agradezco enormemente todas las herramientas que nos ofreces y bueno, pues no debería, pero no puedo saltarme el comentar para que quede constancia de que para mí es una profunda satisfacción saber que vamos a llegar a un punto de colaboración y quiero anunciarles que Carmen, Mateo y Afaik se encuentran en un momento dado y bueno, no quiero pisar la exclusiva, pero quiero agradecerle enormemente tanto a Carmen como a Bea, que han sido las artífices de todas estas comunicaciones, el que vayamos a llegar a una sorpresilla que próximamente vamos a anunciar públicamente, ¿no? Así que espero que todo esto que no pasa nunca nada por casualidad siga pasando y que además, pues como en el caso, como comentaba Estefanía o como tantas otras personas que luego lo podrán ver en diferido, pues puedan beneficiarse de todo tu conocimiento y de todas las cosas que tú transmites y sobre todo en el cómo las transmites, Carmen, que es muy importante. Sí. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte. A ti, Nacho, por tus palabras. Si tú quieres comentar algo, pues tú vea lo que tú consideres. Bueno, yo voy a dejar pasar a otra persona, ¿no? Que también tiene la mano levantada y ya finalizamos si no hay más nadie, que creo que no. Nada más quería decir, Carmen, que bien ha valido la pena la trasnochada desde Los Ángeles. Cuánto me alegro, Claudia. Es un honor para mí que estés despierta. Es un honor para mí. 20 años no me quedaba hasta tan tarde despierta, pero realmente bien valió la pena, excelente. Para mí es importante porque yo vivo en Estados Unidos y no tengo acceso a literatura infantil en español, solo la tengo en inglés o traducciones. Sí. Entonces muchos de estos libros para mí son nuevos, autores nuevos. Me va a interesar ver mucho tu blog para recomendárselo a gente, así que te agradezco infinitamente porque para mí especialmente es un gran recurso. Y solo un par de comentarios específicos. Uno es de que me gustó mucho lo que hablaste de la representación, diversidad funcional, diversidad en familias, y creo que es una buena recomendación, sobre todo para los padres que son padres adoptivos, familias transraciales, tratar de buscar libros donde los protagonistas y las protagonistas sean niños racializados, sean niños con diversidad funcional, niños con diversidad de género, para que el niño y la niña se siente identificado y tenga mucho más interés en seguir la historia. Creo que es algo que... y cada vez se consigue más fácilmente libros con personajes racializados o personajes con diversidad funcional, cada vez es más fácil, o familias con diversidad funcional. Y el otro punto sería que en temas de adopción, yo tengo 16 años de madre adoptiva, entonces he visto la evolución en libros, en literatura infantil con la temática adoptiva,
de ser los libros donde mencionabas anteriormente, yo viajé a Etiopía, yo viajé a China, donde hablaban del hilo rojo y de una versión mucho más rosa. Ahora, afortunadamente, tenemos acceso a literatura con temática adoptiva más compleja, más matizada, donde se habla del duelo, donde se respeta más el lugar de la familia biológica, de la primera familia. Creo que es importante revisar esos libros porque ha habido evolución, pero todavía se han quedado un poco quizá en la literatura de hace 15 años cuando yo adopté, y cuando uno los ve a través de los ojos de los adultos adoptados de hoy en día, empezamos a verlos diferentes, ¿no? Sobre todo no ver al niño o a la niña como que nació el día que lo adoptamos, sino todo lo que viene antes. Su primera familia, su primera cultura, cuando son adopciones internacionales, creo que eso es súper, súper importante. Y una última recomendación que a mí me ha servido, porque lo que dijiste tú es exactamente como es. Es absolutamente imposible conseguir libros que reflejen exactamente la situación de cada familia. Es imposible. Y existe también la posibilidad de crear, ahora con tanta tecnología, de crear libros de familia. Yo, teniendo cero talento literario o de diseño, le pude hacer a mi hija un libro sobre la historia, sobre su historia, bastante específico, que hablara de su historia específica con su primera familia, que nos sirvió bastante. Y es una cosa que se puede hacer en línea hoy en día, como una persona, como te digo, con bastante mediocridad en sus talentos, lo pudo hacer. Pero una vez más, te agradezco muchísimo y gracias, Nacho, por avisarme, porque ha valido más que valido la pena. Más que el sueño, más que dormir, es una necesidad básica, Dios mío. Te lo agradezco enormemente, ya te lo he dicho. Es cierto, como hemos hablado, que por suerte los cuentos sobre adopción cada vez están profundizando un poco más. Ese es mi objetivo principal con el mío que yo voy a sacar, ¿vale? Porque es muy bonito hablar de cuánto nos queremos, pero hay otras realidades que también se pueden mostrar a través de un cuento y que hay veces que los niños no saben cómo iniciar ciertas conversaciones y bueno, y el cuento es un recurso, ¿no?, que tenemos que aprovechar. Así que así lo he hecho yo también. Y efectivamente tiene que haber cuentos para visibilizar diferentes situaciones familiares. Tiene que haber cuentos creados para ello, es decir, cuentos que están expresamente dedicados a hablar de diversidad familiar, pero la diversidad familiar también tiene que ser el trasfondo, es decir, cuento que sin hablar específicamente de que tengo dos papás, presente una familia con dos papás y ya está, ¿no? Entonces es verdad que ahí andamos en esa normalidad. Por eso uno de los que os he presentado presenta 5 familias y en una de ellas el niño tiene 2 mamás, pero no es un cuento que hable de diversidad, es un cuento que habla de diferentes situaciones. Entonces, efectivamente, tienen que seguir existiendo de las dos formas, uno para el trabajo concreto y específico y otro para normalizar. Perfecto lo que has dicho, me encanta, Claudia, como siempre. ¿Qué más? Perdón, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo más o... Creo que no. Bueno, yo antes de terminar sí me gustaría comentar algo que habías dicho al principio, Carmen, que suele ser normal las familias que digan, ay, es que a mi peque no le gusta leer o no le gusta que lea. Yo invitaría a que lo hagan como rutina antes de dormir, aunque al principio les cuesta un poquito concentrarse, atender. Al final, yo tengo una peque de 27 meses ahora y los primeros días, pues, ella pegaba botes y saltaba. Y cada vez noto que le gusta más escucharme. La mitad de las cosas no las entiende, pero a ella le gusta escucharme, hacer ruidos, cantarle, da igual. Eso. Y al final eso también es apego y es demostrarle también nuestro amor, ¿no? Entonces yo invitaría que aunque al principio pues no atiendan, pues que lo hagan, ¿no? Y después lo que ha comentado Claudia, un libro es rígido, pero nosotros podemos darle también, leerlo como queramos, ¿no? Podemos adaptarlo a nuestra propia situación, siguiendo ese pequeño guión, pues adaptarlo, ¿no? Yo no me olvidaré nunca de un álbum que me enseñó Nacho, el presidente de la FAI,
que era de una familia heterosexual y de una adopción internacional. Nada que ver con su caso, y él lo hizo tan bonito y tan adaptado a su situación personal, que es tan fácil como eso, ¿no? Dejar un poquito también volar nuestra imaginación y adaptarlo, que tampoco hay que hacer mucho más. Y nada, recordar que nos pueden encontrar en las redes sociales, a Carmen, por supuesto, en su blog, en las redes sociales, que es muy asidua, a FAI también en las redes sociales, y quien quiera pedirnos información o la relación del texto en el email afai.asociacion@gmail.com nos lo pueden pedir. Y no sé si Nacho quiere cerrar y decir algo. Yo, Carmen, me encantas, lo sabes, te adoro, y la charla me ha parecido preciosa, vamos. Es mutuo. Es que además, más que decir. Como dice Nacho, ¿no? Uno puede saber más o puede saber menos, pero la medida en la que sabe transmitirlo y sabe sentirlo, yo creo que ya está la mitad hecha, ¿no? La mitad hecha, así que a mí me encanta. Tú lo sabes. Y compartir, con lo cual, pues mejor. Y además es un poco... Yo no quiero decir nada más. Yo no quiero decir nada más porque no soy yo al que le corresponde cerrar. Bea, lo has hecho de maravilla. Carmen, pues te adoramos, que vamos a decir. Y bueno, al resto, muchísimas gracias, en especial a Claudia. Es el esfuerzo que te ha costado el mantenerte despierta. Pero bueno, es un placer y un honor muy grande tenerte presente, como al resto, claro, pero todos sabemos que tu trabajo ahí es muy, muy arduo. Y nada, Bea, tú cierra, como tú sabes que lo haces de maravilla. Tenemos una vicepresidenta en AFAI que es un lujazo. Pues nada, gracias a todos por participar, gracias Carmen, y nos vemos en las próximas charlas que iremos anunciando en nuestras redes sociales. Un besito a todos y gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Chao. Hasta luego.